Saludos, buenas, ¿cómo están ustedes, amigos, amigas? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20, nuestras frecuencias en Facebook, en Instagram, nuestro poderoso canal de YouTube, Abigail Soto TV. Suscríbase para que sea uno de los miles de seguidores que tienen este programa como su referente. Recuerde, Abigail Soto TV, déle a la campanita, este es parte de los miles de seguidores que ven y que están enterados con lo que acontece aquí, en República Dominicana y el resto del mundo, a nivel noticioso. Recuerde que estamos de 4 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. El programa que se ha constituido en un poder en las tardes dominicanas. Al Detalle. Hoy, con Julio César de la Rosa. De ese Tiburcio también a ti muchas veces, pero no Sí, te es gusta. mi segundo apellido, Es tu segundo no el de mi apellido. mamá. Ah, ese es de tu mamá. Ah, pues yo creía que era Claro. de nombre. No, Julio César de la Rosa Tiburcio. Ok. Sí, mi Ah, no, pero mamá ese es me... sagrado. Ese apellido es No, sagrado. decía un amigo mío que el de la madre, el seguro. Uno sabe Sí, como decía, que uno no la sabe abuela, que... la mamá de la mamá sabe que ese es su nieto. Tú sabes que yo tengo un caso que a mí es Leonidas Abigail, y a veces yo he estado hasta Sí. en un banco y llaman a Leonidas, y yo no Y no, respondo. así es. Sí, Tal eso vez pasa. algunos compañeros de escuela, de primaria, que mencionaban el primer nombre, Sí, pero no llamaban. no, porque en la primaria yo tenía apodo. Entonces, Ah, la mayoría sabía, bueno, Julio César, bienvenido al programa y gracias por gracias, aceptar la invitación. gracias, Abigail. Tú Tú sabes estás muy activo. que me une un lazo de amistad y consideración de hace tiempo contigo y para mí es un placer, de Por verdad. eso siempre te estoy siguiendo y hago comentarios aquí a veces sobre tus actividades y ahora quería traerte porque en tu asunción de responsabilidad con la sociedad, pues te he visto encaminando algunos procesos, pero yo quiero dejar esa parte porque hay un tema que como abogado te incumbe y es que según Alfredo Pacheco, esta vez sí se va a aprobar el Código Penal. ¿Qué sabe Julio César Yo Tiburcio de creo, presidente de ADOCO, que no así se puede es, quedar, porque esa institución claro. ya es muy respetada en este país? Gracias, Abigail. Mira, yo creo que esta es una gran oportunidad de que finalmente el Código Penal, que lleva ya 25 años discutiéndose, Aprobándose y rechazándose. siendo Y aprobado, vetado. siendo aprobado ya varias veces y observado por el presidente de la República, yo creo que ahora hay una coyuntura favorable y ha sido la situación que ha estado viviendo la USAID, la agencia de los Estados Unidos, que a la llegada De del Donald Trump. presidente Trump, pues prácticamente la eliminó, sobre todo quitándole los recursos que esta agencia de desarrollo pues utilizaba, sobre todo para las diversas agendas que desarrolla. Una de ellas, el tema del aborto, el tema de los derechos de las personas vulnerables que se ubican en la preferencia sexual y eso, creo que el no tener a la USAID forzando para que sea incluida las tres causales que siempre que se ha aprobado los presidentes como una forma de no No tener problema con la eh, iglesia. tener problemas con la iglesia y también con estos sectores, sobre todo promovidos por la USAID, pues lo observaban. La última aprobación y observación que se hizo, nosotros estuvimos de acuerdo por un aspecto, y fue que se incluyó, que se tipificó la corrupción como un delito. Inclusive Ujú. se describía este artículo, se castigará la corrupción con pena de 4 años de 4 a 10 años. Sí. Nosotros le hicimos la observación y quien dirigía la comisión en la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, cuando nosotros hicimos el pronunciamiento, nos invitó a una vista pública y nosotros allí le expusimos por qué rechazábamos que se tipificara la corrupción como un delito, porque la corrupción es un concierto de delitos. Ujú. Entonces, si se incluye esa tipificación, ¿qué va a ocurrir? Que todas aquellas manifestaciones de corrupción iban a inscribirse en, Sí. en ese artículo que castigaba la corrupción de 4 a 10 años. Y cuando nosotros le hicimos el desglose de los diferentes
de las diferentes Tipo modalidades de delito. de corrupción, que cada una de ellas es un Es un delito, delito. pues ellos tuvieron a bien acoger esta observación. Ojalá que en esta discusión se mantenga, porque nosotros ahí le hicimos en ese desglose. Pero ellos aceptaron la observación. Al momento, Ok, esa ok. comisión. Bien. Por ejemplo, hay un delito de corrupción que se comete con frecuencia, que es la malversación de uso. Una malversación ¿Cómo de es uso eso? es Ujú. que una persona que está en el INDRI, en obras públicas, le facilita un GREDA a un amigo para que abra una trocha. Ujú. Él no se llevó el GREDA, pero le dio uso a un equipo que está reservado para los fines de la institución, no darle un servicio al particular. Entonces aquí eso pasa a Sí, diario, eso se vive haciendo pero aquí. eso no se castiga porque Sí. no está tipificado. Ahora, si se incluye eso en la malversación de uso, ya ahí tendría otra connotación y ya no se va a listar la corrupción como un delito, sino que se establezca la corrupción como un título Ujú. en el Código Penal y ya los demás delitos de corrupción pues sean parte íntegra del articulado del Código Penal. Y así hay muchas, por ejemplo, con el desarrollo de la tecnología. Es muy parecido a lo actual de la condena, que se mataste 5. Bueno, el caso ahora mismo de Claro, Yeser, tú no te puedes no, condenar por uno solo, simple y claro, llanamente, es que porque no, hay, es un absurdo y nosotros Entonces, eso se parece, para que no te menciones del tema. Entonces, ahí, eso te lo aceptaron también. al momento nosotros hicimos y asintieron y lo incluyeron. Porque eso lo hacen los ayuntamientos, lo hace gente del INDRI, lo hacen del IAD. O sea, bueno, en Baní tiene un nombre, en Baní le llaman vaca a eso. Yo no sé si Ok. se le están llamando en otro Claro, por lado. ejemplo, para perforar un Un pozo pozo, en finca, una se lo prestan, finca, sí. lo prestan para una Y retroexcavadora, a veces no lo para prestan, hacer, a veces no es que lo prestan, Julio César. A veces es que que te lo alquilan alquilan, a un exactamente. contratista para que vaya Eh, a esa cosa. exactamente, Eso y es haga algo, ese pozo y haga claro, cualquier trabajo y le va pagando a alguien que claro. recibe el dinero. O sea que ese es un mecanismo de corrupción. Efectivamente, que se da a diario. Hay Diario. otra modalidad que por lo general, siempre que hay un cambio de administración, lo primero es que no encontramos ninguna información, Ujú. que borraron la data. Yo recuerdo cuando llegó la de Plan Social, que decía que la borraron completa, pero no pasó de ahí. Porque no está tipificado. O sea, Ujú. no es un Ah, delito ok. en el Código Penal. Ahora, Exacto. eso debe incluirse como uno de los delitos que forman parte de la corrupción. Que no se considere la corrupción como un delito, sino un concierto de De delitos. delitos. Y eso ojalá se acoja. Como bien tú señalabas, no es posible que una persona que le causa la muerte conduciendo un vehículo de motor a 20, a 30, pues reciba la misma pena de una persona que le provocó la muerte a una sola Así persona. Y es. por eso creo que esta es una oportunidad para que dentro de los articulados de los que han sido observados, pues está el cúmulo de penas, así como el aumento de la pena a partir de la Y en gravedad esa parte, del Julio crimen. César, también tienen que verificar, y tú que eres tan acucioso, que cualquier gente va por ahí, mira, allí va fulano en un motor, que fue el que me agredió o el que me amenazó, y le tira el vehículo, lo mata, y Y fue un queda como accidente, un accidente fue de un accidente tránsito, de que se han tránsito. dado muchos Sí, yo casos, te lo digo inclusive. porque tengo informes de 2 casos que pasaron en No, Baní, que con cuestión de narcotráfico, sí, sí, que sí, sí, fueron sí. asesinados con un choque en motores, y luego fue Claro, como un y accidente, quedó eso como un como accidente un de accidente de tránsito, tránsito. porque la propia ley establece que, la ley de tránsito, de que debe establecer una junta de investigación de accidentes de tránsito. Pero el Código Penal no lo tiene No lo tiene tipificado. tipificado y por eso se ha dejado como un homicidio involuntario, lo que realmente no se corresponde con el daño provocado, porque también una persona, homicidio involuntario, una persona que está bajo los efectos de sustancia controlada, Ujú. entonces no puede ser involuntario, porque el hecho de él
salir a tomar un guía bajo esos efectos, pues él Provocado por él mismo. por él mismo. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Por ejemplo, aquí vemos que una persona comete un crimen agravado, pues se le condena por el último. Por ejemplo, Sí. si fue, le dio muerte a alguien en medio de un atraco, no se le juzga al agresor por el atraco, sino por el Por el homicidio. homicidio. Entonces, si hay esa distribución de pena a partir de establecer una condena por cada uno de los crímenes que involucraron esa acción, pues una persona no hay necesidad de pena de muerte ni de cadena perpetua, porque pudiera llegar a ser condenado hasta 60 A años. más edad de la que pudiera vivir, pero pasa lo ¿Entiendes? mismo entrando a una casa habitada, entró de madrugada a robar, pero despertó el señor, lo mató y lo van a Claro jugar por la muerte nada más, que es un que es crimen un crimen agravado. agravado también, lo van a jugar por la muerte. Yo creo que el código, ojalá que tenga toda, y que sea un código de verdad moderno, Julio. O sea, yo no lo conozco, tú sabes que uno, o sea, no llega tan lejos de conocer todos los elementos. Pero tenemos datos de que algunos temas importantes no están, pero es preferible tener el código y Sí, yo después creo hacer cualquier cosa que las tres que lo causales que apruebe. siempre se Ya, habló, ya tú lo dijiste, las tres se habló, causales, después que le quitaron el apoyo que a participación ciudadana, que eso ha se haga salido del debate. una ley especial. Sí, no, ya, como no hay recursos, se está discutiendo el código y no hemos visto a No, nadie nadie ha salir, levantado la voz. porque No. también son personas que actúan por agenda Sí. y por los intereses que involucran Sobre esas agendas, todo esa, sobre todo los sobre recursos todo que esa dan. última parte. La agenda la aceptan porque la agenda viene acompañada de Claro, recursos. lo que significa que no es por convicción No, que pero lo han claro hecho. que no, y uno no lo conoce, somos del patio todos, Julio César, somos del patio y lo conocemos. Entonces, eso permite que los diputados no tengan esa presión, que los senadores no Exacto. tengan esa presión. Quizá Pacheco, considerando esa situación, es que se ha entusiasmado. Y yo tengo fe en que por lo menos ese código sea No, aprobado. y La sociedad lo necesita. Inclusive, totalmente. esto se ha también manifestado, Julio César, me gustaría tu opinión, por la situación que se está viviendo, que tú como abogado sabes que no hay manera de que eso lo tipifiquen, que no sea un involuntario. La caída de Efectivamente. Yesé. Sí, sí, sí. Pero ponte tú que el homicidio involuntario, bueno, que le canten 2 años, pero por uno solo. Sí, Es por uno solo. porque no hay cúmulo de Porque pena. no hay cúmulo de pena. Si fuera por la cantidad de muertos y heridos, bueno, pues ya sabemos que 400, va a vivir 400 le van a años. cantar 400 años. Entonces, eso también ha hecho que haya presión social. Sí, sin dudas que, porque la pena, al momento de establecerse, el legislador, esto data de la historia, desde el periodo de la venganza privada, el Código de Hammurabi, la ley del talión, procura no solamente sancionar al infractor, sino prevenir, mandar el mensaje, y eso surte un efecto en la persona que de una forma u otra hemos hecho acopio de lo moral, la formación familiar, el uno entender que aunque no me estén viendo, yo no me puedo llevar ese celular. Sí. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el tránsito? Usted se detiene en un semáforo en rojo y usted no ve al policía, pero usted se detiene, porque sabe que si viola la luz, pues usted está transgrediendo la norma, Sí. y puede esto conllevar a una sanción. Entonces, lo que debe procurar el establecimiento de la pena es ese doble efecto de sancionar al infractor, al que cometió la infracción, el delito o el crimen, pero al mismo tiempo mandar el mensaje. Si tú haces lo que mismo. hizo tú vas a recibir esto. Entonces, muchos alegan que no va a resolver el problema el endurecimiento de la pena. Claro que sí. No es lo mismo usted decir, no, yo a los 2 años salgo, no tal cosa, que usted saber que puede venir 30, 40, 50, 100 años. Usted lo Usted dice, piensa. no, espérate, déjame yo revisar Sí. si, si la seguridad de esto está bien, porque lo que muchos no pensamos es precisamente que podemos ser de una forma indirecta, sin nosotros quererlo, actuando de manera correcta, podemos ser en un momento pues victimario, o sea, conduciendo un vehículo, teniendo o no observando la norma de lo que debe ser un lugar que acoge personas en cantidades que ameritan una mayor atención. Entonces,
esto sin dudas va a seguir en progreso. Después de lo del YC, pues aquí los ingenieros estructuralistas han tenido muchísimas demandas de trabajos, y eso me consta porque una de mis hijas es estudiante de ingeniería civil y me ha hecho ese relato. Y tu oficina de abogado seguro que en algún momento te han llegado datos y clientes con eso. Claro que sí. Me han dicho, papi, el profesor tal y eso ha tenido que en medio de clase llamándolo porque quieren que le haga una inspección, una revisión de esto, de tal establecimiento, porque de una vez desde que produce un evento, ya todo el mundo se pone en atención, ya saben que puede ser parte de verse involucrado en una situación como esa. Pero no solamente eso, sino que la autoridad va a tener que redoblar el esfuerzo. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el MIVE, va a tener que ampliar el radio de acción. Y esto es una invitación a que hay que prestar atención a lo que está bajo su responsabilidad. Y el ayuntamiento con los permisos también tiene que ver los requisitos que exige, y los bomberos también. No, porque es que todo esto, por ejemplo, yo en una ocasión tuve clientes desarrolladores de estaciones de combustible. Ajá. Y en el proceso de la permisología, la primera vez a mí me llamó la atención de que había un certificado o una certificación de no gestión que expedían los bomberos, por lo que cobran 50,000 pesos. Sí. Yo decía, pero eso si no verifican de que, no hay objeción a que construyan. Pero eso no debe limitarse ahí. Debe haber una supervisión constante. Exactamente. De que esté adoptado el cuerpo de bomberos del municipio, de la capacidad de poder ir, se instaló la estación de combustible. Pero los bomberos no vuelven por ahí a menos que no haya una emergencia. No deben ir y verificar, tal cosa, los extintores, tienen esto bien, la salida sobre todo, porque ese es otro tema. Nosotros vamos a establecimientos y cuando se termina el evento hay un tapón para uno salir. Porque hay una sola puerta, de entrada y salida. Entonces, lo primero es que debe ya otorgarse los permisos para la edificación de cualquier obra, de cuántas puertas debe tener, cuánto va a ser el aforo de este establecimiento. 500 personas. Pues físicamente se puede calcular en qué tiempo 500 personas en un lugar pueden salir por una puerta. Entonces, en esa misma medida deben establecerse puertas de emergencia. Claro, porque puede darse una emergencia que tenga que salir todo el mundo con el mismo tiempo. Pero es que esto ha sido una enseñanza, Abigail. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero eso fue en un solo lugar, o sea, se concentró. Y prácticamente aquí no habían equipos. Aquí vino eso a tener una mayor agilidad cuando vinieron los de Puerto Rico, que mandaron a tumbar una pared, y cuando vinieron los de Israel. Entonces, equipo, y si eso ocurre producto de un sismo en todas estas edificaciones, pues colapsó el país, no hay forma, y no hay un mecanismo de respuesta de que ahí habían equipos que llegaron al día siguiente del evento, en la tardecita. O sea, se carecía de equipo. Entonces esto debe ser una enseñanza. Tan es así que se dice, tú sabes los chismes que hay, que los israelíes vinieron preparados a sacar una familia la sacaron en minutos. Y los de Puerto Rico también. Y se fueron. Los de Puerto Rico no sé, porque el dato ese no lo tengo confirmado, pero los israelíes los buscaron para sacar los componentes de una familia. Esa familia la sacaron inmediatamente. No duraron nada. Desgraciadamente estaban todos fallecidos, pero lo sacaron rápidamente. Pero tenían preparación los que vinieron. No, porque fue así, eso fue así, lo puede escribir. Y ahí hubo muchos casos que fueron familias a buscar a su familia. Sí. O sea, y eso naturalmente uno reconoce el esfuerzo que hacen los socorristas. Sí, lo hicieron. Y el centro de operaciones de emergencia. Y hay que reconocerle esto, pero hubo mucha negligencia. Claro también. Que sí, claro que sí. Hay gente que no se salvó justamente por la negligencia. Claro, si aquí hay equipos, porque hay que irse preparando para
para ese tipo de ese tipo eventos. de eventos. Por ejemplo, ahí hubo personas que pudo haber durado menos tiempo del que duró. Claro que O sí. sea, de Claro que durar muchas personas, 8, 10, 10 12 horas y horas más. en algo que estaba focalizado en un lugar, que si a eso le meten Era equipo y mano todo eso. pelada. ¿Y cómo tú No, mueves no, un no. aire acondicionado que pesa 5 No, toneladas, tú lo era mueves como dos gente? hormiguitas Así era que se buscando y eso. estaba. Y Por eso te digo lo personas. de los israelíes, que si esta gente pudieron hacer eso, bueno, pues vamos a contratarlo, vamos a preparar. Pero aquí hay otra situación, Julio César, y estamos hablando así como brincando, pero vale la pena. Aquí se está dando permiso para edificios de una cantidad de pisos. Sin embargo, no tenemos bomberos con escalera para llegar a ese tipo de piso. No, mira, el tema de la escalera, yo tenía la misma preocupación Ajá. tuya y hubo un director de los bomberos que me lo explicó. Ok. Me dice, no, es que no hay escaleras para un determinado... Las escaleras están A un nivel, diseñadas a un nivel. hasta un nivel. Ok. Ahora, ¿qué sí? Y he podido observarlo, que las exigencias van a partir de la cantidad de niveles de las tomas de agua. Ya los edificios deben tener de manera interna acometida de agua donde donde deben tener las mangueras Sí. y los bomberos lo que hacen es conectar el camión bomba a esas mangueras y ya esas mangueras pueden ir por Ok. cada uno Pero de mira, los niveles. pero tú Sí, crees, porque no hay pero tú escalera. crees que la tenemos. No, no tenemos entonces la inspección. Ujú. No tenemos que se verifique si esa manguera Está ahí o no está. están ahí o si están en condiciones, porque si no se le ha dado uso, se deberían los bomberos ir a hacer pruebas. Exactamente. Pruebas, ok. Porque uno lo ve, por ejemplo, en Estados Unidos uno va a un ascensor y te dice el año de construcción, el último mantenimiento. Aquí yo no he visto en el primer ascensor de este país esa información. No, pero no No solamente lo he has visto eso, que te dice que tanta cantidad de libras, que son 5 personas, o 7, Y se 8, meten y se más de meten la- 15. así es, Meten sobre todo 15. los públicos. Y no hay nadie que esté ahí para sobre decirte. todo los públicos. Por ejemplo, esas mangueras no se inspeccionan. Entonces, debemos ir aprendiendo Esas cosas, de esas esos cosas nos eventos. pueden enseñar. Bueno, Julio César, pero ya que estamos en ese tema, ahora mismo se está conociendo la medida de coerción para los propietarios de Jersey. ¿Qué tú crees que puede pasar como abogado con tanta experiencia, pero además como te has involucrado tanto en los temas de corrupción, tienes tanto conocimiento, ¿qué tú crees que se va a dar ahí? Porque me dicen que hay grupos que ya están hasta detrás de la emisora. Oye bien, para que tú veas cómo andan las cosas. Bueno, mira, técnicamente, jurídicamente hablando, pues evidentemente que lo que ha presentado el Ministerio Público en la calificación de homicidio involuntario, Sí. pues eso Y que está dependiendo de próximo. cómo está nuestro código no va a variar de ahí, no A importa par- que traigan código claro, de por a ahí, que partir hablen de la otra cosa. de la calificación, esa es la tipificación, homicidio involuntario, Voluntario. porque una muestra de ella, de eso, es que una de las propietarias, la hermana De Antonio. de Antonio Espaillá, estaba ahí, o Sí. sea, y Antonio no está entre los Porque no estaba afectados, no porque estaba no en estaba el país. Eso es real. O sea que él no quería ni Jamás va a querer. Nadie pensar quiere eso. claro. Entonces, naturalmente, hubo una negligencia que es lo que finalmente se va a evidenciar para el homicidio involuntario Voluntario. del que ha sido objeto la Que calificación. esa voracidad que yo veo a muchos abogados, Julio César, creyendo que van a conseguir cantidades de 100, 50, 60 millones de pesos, que le va, eso no hay manera. Bueno, aún involucrando al Estado, no creo que tengan esos recursos. No, mira, primero, estratégicamente, a los abogados que han involucrado al Estado, eso es una pérdida de tiempo. Porque hay que actuar, hay que observar los precedentes o los antecedentes. Los antecedentes. El Estado, evidentemente, que debe supervisar, pero eso es si hay un Estado supervisor que lo supervisa todo y por negligencia omitió hacer una inspección, Sí. pero que el Estado no supervisa No a se nadie. involucró. Entonces no puede ser una... No hay una documentación que diga, sí fue y dijo que estaba bien y estaba mal. Entiendo, No lo hay. No hay nada, No la hay. porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, usted construye, el Estado le da el permiso de no gestión de uso de suelo, pero usted después que está ahí metido, usted agarra, tumba, Aquí allá, no- hace aquí todo no se eso. supervisa nada Entonces de el eso. Estado
hay cosas Hay que una, si no se lo una notifican, inacción que no es tipificada. efectivamente, si no le notifican, pues no atiende los que le notifican ahora lo que no notifican. Que si no es que unos vecinos se quejan por el ruido, Sí, por sí, la sí. cosa y buscan medir, Pero pero si no no lo pasa, hacen, no no pasa pasa nada. de verlo como un chisme, porque esos vecinos que se quejaron no sirve cuando el juez esté tratando el tema. No está ahí Exactamente, la prueba. claro. Entonces, jurídicamente hablando, a partir de la calificación del Ministerio Público es el homicidio involuntario. Sobre la reparación de daños, Sí. que es donde entra ya, y El esto es afán que yo materia veo de civil, muchos abogados. de indemnización, pues a partir de víctimas de accidentes de tránsito, aquí no hay experiencia de que sean condenadas o más bien personas se ordene la indemnización de una persona que sobrepase los 2, 3, 4 Yo millones quiero de que pesos. extender un poquito más, Julio César, pero te voy a pedir tu anuencia para una pausa.